Bueno, buenos días a todos, a todas las personas que habéis tenido la amabilidad de asistir a este webinar en el que vamos a reflexionar sobre las lecciones que hemos ido aprendiendo hasta este momento en esta crisis del COVID para de alguna manera poder inferir qué políticas se van a poder llevar a cabo en el futuro pues para gestionar de la manera más adecuada el transporte urbano y metropolitano de nuestras ciudades, de nuestros territorios, ante un reto que de alguna manera nos ha pillado a todos un poco de improviso, pero que también debo decir que, al menos en el conocimiento que tenemos, se ha ido gestionando con bastante eficacia, pero de alguna manera gestionando la situación que nos hemos ido encontrando en cada país, cada administración, cada operador de transporte, y de alguna manera creemos que es un buen momento para reflexionar sobre aquellas cosas que hemos aprendido y poder planificar cómo vamos a plantearlo el futuro del transporte público, su gestión, su explotación en los meses inmediatos. Para eso estamos desde Ingartec, pues hemos querido reflexionar a este respecto. Lo vamos a hacer en base a dos expertos que los tenemos aquí, que los podéis ver, Carlos Cristóbal y Susana Alarcón. Carlos Cristóbal es un consultor pues yo creo que con 30 o 40 años de experiencia en el ámbito de la movilidad y el transporte. Ha sido muchos años director en el Consorcio de Transportes de Madrid. Él mismo hará a lo mejor su propia presentación, pero en todo caso es una persona consultora habitual del Banco Mundial, consultora habitual en muchos procesos de implantación y de gestión de transporte público a nivel de América Latina también, y yo creo que nos va a poder aportar una visión muy interesante de cuáles son las perspectivas de futuro del transporte urbano y metropolitano. Tenemos también a Susana Alarcón, compañera de Ingartec, matemática de profesión, con más de 20 años de experiencia en la planificación del transporte urbano en las ciudades. Ha estado trabajando muy estrechamente en las últimas fechas en la gestión del transporte interurbano en Vizcaya, y creemos que su visión muy concreta de las situaciones que se han dado y las reflexiones a las que ha llegado gracias al trabajo diario que ha realizado en la gestión de dichos servicios, pues en el acompañamiento a los operadores de transporte y a las administraciones correspondientes, pues creemos que puede ser de gran utilidad. Simplemente para aclararos de alguna manera cómo va a funcionar este webinar. En primer lugar, yo mismo voy a hacer una introducción de 5 minutos acerca de la charla que vamos a dar. Luego habrá dos ponencias, primero de Carlos Cristóbal y a continuación de Susana Alarcón, de alrededor de 15-20 minutos, y luego dejaremos un turno de preguntas, pues para que aquellas personas que lo queráis pues podáis ir preguntándonos lo que os parezca oportuno. Para eso encontraréis en el menú una opción que es la de preguntas. Pues id escribiendo las preguntas libremente según nos vayáis escuchando, aquello que se os vaya ocurriendo, y las iremos recogiendo e intentaremos responder a todas esas preguntas pues en un turno final. Sin más, bueno, yo creo que vamos a comenzar con una breve introducción que voy a hacer yo. Soy Sergio Barreña, socio en Ingartec, sociólogo de profesión. Entonces, y también pues con muchos años de trabajo a cuestas en el ámbito de la planificación del transporte y de la movilidad. A la hora de reflexionar sobre cómo podíamos introducir toda esta problemática en el webinar, pues he optado por ir a ver qué decían algunas grandes instituciones supranacionales acerca de toda esta situación
de la gestión del transporte público. Y me he encontrado que la UITP habla de 4 criterios de gestión futura del transporte colectivo. Como podemos ver, que es la gestión de la demanda, las medidas sanitarias, la financiación y la imagen pública del transporte. Creo que todos podemos entender que están íntimamente relacionadas. La principal es la gestión de la demanda. ¿Cómo gestionamos la demanda de transporte público cuando las medidas sanitarias necesarias, tanto para las personas que utilicen el servicio como para aquellas que lo exploten, para los trabajadores, para los conductores de los autobuses, cómo gestionamos esa demanda donde solo se va a poder ocupar más o menos la mitad de un vehículo, y cómo vamos a poder gestionar eso teniendo en cuenta las medidas sanitarias adicionales que son necesarias tomar. Y todo esto nos lleva a una situación de, bien, si vamos a tener que gestionar la demanda, veremos qué volumen de demanda. Con estas medidas sanitarias concretas, ¿cómo vamos a financiar todo este servicio? ¿Vamos a tener menos usuarios que van a pagar lo mismo? ¿Prevemos que no paguen lo mismo? ¿Cómo vamos a financiar todo ese servicio cuando previsiblemente va a resultar más caro realizar la operativa y vamos a tener menos personas usuarias? Y por supuesto una cuestión de imagen pública. Entiendo que va a ser una amenaza permanente en los próximos meses. De alguna manera se ha dado un proceso en el que todos aquellos lugares donde se producen aglomeraciones de personas pues han sido proscritos, y por tanto en esa proscripción pues tenemos el transporte público que ha pasado a tener una imagen, frente a la imagen positiva que se estaba intentando trasladar todos estos años, pues inevitablemente ha recibido un impacto negativo también a nivel de imagen, y es necesario revertir esto y tenemos que pensar cómo podemos hacer dicha reversión. El ITF, que es el International Transport Forum, es decir, la agrupación de los países, creo que son más de 60 países en este momento, la agrupación de sus ministerios de transporte, con el nombre que adquieran en cada país, reflexionaba en un documento, en un paper sobre una serie de cuestiones, ¿no?, en las que yo me he permitido resaltar dos. Ahí señala, las he marcado en rojo: public transport will decrease in the short term. Es decir, vamos a tener menos capacidad en el transporte público y va a crecer la demanda del vehículo privado. ¿Cómo vamos a gestionar eso? Vamos a tener, por tanto, que reforzar las políticas que regulen el uso del vehículo privado, al que todos inconscientemente vamos a atender más. Todo eso, ¿qué clase de amenaza va a suponer para el transporte público y cómo podemos gestionar dicha amenaza? Y luego abajo señalaba en una conferencia que estuve viendo de la secretaria de Estado de Energía, en la que señalaba que el Ministerio de Transición Ecológica reforzaba, eran unas declaraciones de hace de una semana o 10 días más o menos, en las que confirmaba su apuesta por la movilidad eléctrica y por el PNIEC, que es el Plan Nacional Integrado de Energía, que prevé para el año 2030 que circulen por nuestras carreteras 5 millones de vehículos eléctricos. Esta promoción, que yo creo que no debemos criticar, del vehículo eléctrico, unido a los problemas que pueden generarse en el ámbito del transporte público, va a suponer una amenaza para dicho transporte público. Entonces tenemos que pensar que el fomento de una cosa, la mala imagen de otra, eso tenemos que saber conjugarlo para obtener políticas públicas que sean lo más convenientes posibles. Simplemente como introducción no quería intervenir más y voy a pasar la palabra a mi compañero Carlos para que inicie su ponencia. Carlos, cuando quieras. Sí. Buenos días a todos, esperemos que funcione. Vamos a ver.
Ahora, ya. Bueno, como comentaba Sergio en esa introducción, pues desde que estamos con este estado de alarma, que justo hoy se cumplen 2 meses, desde el 14 de marzo que el Consejo de Ministros adopta la decisión de declarar el estado de alarma cuando se contaban con 5.753 casos, 136 fallecidos y 293 ingresados en la UCI, pues uno de los impactos mayores que ha tenido este estado de alarma, por una parte está la economía, que después hablaremos de ello, y evidentemente el transporte público, por lo que decía, primero porque estábamos todos confinados y por lo tanto pues no nos movíamos, ¿no? Ese impacto llega a ser del orden de un descenso de la demanda superior al 90%. Ahí en la transparencia pues hay información de los casos de Madrid, del consorcio, que en su web da la información día a día de la movilidad en los diferentes modos de transporte y de dónde está sacada esa información, y que se puede ver en la semana de marzo previa a la del 9 de marzo, es decir, 2 semanas antes de la decisión de la declaración del estado de alarma, pues que había una movilidad bastante normal para la época del año en que estábamos, con prácticamente casi 6 millones, algo menos de 6 millones de viajeros diarios en transporte público, y como cuando llega la declaración del estado de alarma, pues el descenso de la demanda pues ha sido muy importante, y se han movido ahí algunas cifras, pero realmente el momento más crítico, que ha sido la semana previa a Semana Santa, porque ahí se paralizaron los trabajos del sector de la construcción y de la industria, pues el porcentaje de la demanda bajó hasta solamente el 7% de lo que podía ser en un día normal, 2 semanas antes a la declaración del estado de alarma, y posteriormente en las últimas semanas ha llegado a ser de la demanda del 13%, es decir, después de entrar en esta fase cero, pues ha visto cómo ha subido un poquito la demanda en el caso de Madrid. Y lo mismo, o muy similar, ha pasado en Barcelona con la TMB, que opera a los autobuses urbanos de Barcelona y de su primera corona metropolitana, y del metro de Barcelona, donde también pues ahí hay cifras en las cuales pues indican cómo, aunque no se ve la parte de abajo, o yo por lo menos no lo veo, de la presentación de la transparencia, pues ha bajado una bajada del 91%, es decir, que están con una demanda inferior al 10% en esos momentos de confinamiento, ¿no? Está claro que esa demanda ha bajado porque no se podía viajar, pero también en parte hay que recordar que ha habido mensajes por parte de la Administración Sanitaria e incluso el Ministerio de Transportes de no utilizar el transporte público por miedo a las concentraciones de la gente, como decía Sergio, y por lo tanto pues se ha creado, se ha estigmatizado, pues demonizado un poco el uso del transporte público para la movilidad. Yo creo que eso es un error importante y que estamos pagando en este momento, aunque es cierto que la concentración de gente es un tema serio y que habrá que afrontar, como veremos a lo largo de lo que queda de la presentación. Lo que sí está claro es que el transporte público ha seguido funcionando con algo menos de oferta, ni mucho menos la oferta correspondiente a la demanda que tenía, muy superior a esa demanda, prácticamente el 80 hasta el 50% de la oferta según pasaban las semanas, y se ha pues caracterizado por ser un servicio esencial, dando accesibilidad a muchos trabajadores, incluso los trabajadores sanitarios, para poder acceder
a sus puestos de trabajo. Vamos a ver si podemos pasar. Sí. Si no te la Como pasamos, decía, Carlos. ¿cómo vamos a afrontar las ciudades y en las áreas metropolitanas este problema de movilidad que se nos está creando y que se nos va a crear de cara al futuro cuando esto empiece a recuperar algo de normalidad o volvamos a esa nueva normalidad que, como decimos ahora, ¿no? Pues, como decía, el primer impacto es en la economía y en principio, pues, hay previsiones de un decrecimiento del PIB muy importante, prácticamente con cifras no vistas para un año, como son ese cuadro que recojo ahí de un trabajo que ha hecho la COE, en el cual, pues como ven, hay varios escenarios y habla desde el 8% hasta el 15,5%, aunque las previsiones del gobierno en este momento hablan del 9,2%. En función de, pues, de que pueda haber rebrotes posibles con el virus, el cual aún sigue siendo bastante desconocido, ¿no?, de su comportamiento. Lo que sí yo por lo menos tengo claro que de cara al futuro a corto o medio plazo, un año, año y medio, pues la movilidad va a disminuir, primero porque la economía va a decrecer y todos sabemos y hemos tenido recientemente el efecto de la crisis económica del 2008 hasta el 2015 prácticamente, pues cómo ha afectado a la movilidad y que nos ha costado años el volver a recuperar las cifras anteriores de 2007-2008, como pasaba el año pasado, 2019. Por lo tanto, impacto en la economía implica menor movilidad, porque hay menor empleo, por lo tanto va a haber menor movilidad en transporte público y en todos los modos, y también porque esta crisis pues, nos está trayendo cambios sociales, como por ejemplo el teletrabajo, que ha venido para quedarse, por lo menos parcialmente. No sabemos aún en qué parte las empresas van a potenciar ese teletrabajo cuando volvamos a la nueva normalidad, pero está claro que va a haber más teletrabajo del que había antes, bastante más. El telestudio también parece que está para quedarse, por lo menos no solamente este curso, lo que queda, sino seguramente para el próximo. Se habla de que no todos los niños estarán en la misma clase el mismo día, sino que se turnarán por días o de alguna otra forma, y lo mismo en la universidad, por lo tanto habrá menos movilidad por motivo estudio. Las compras también, la movilidad por compras ha cambiado, el crecimiento de las compras por Internet ha aumentado de una forma muy importante, compras pues incluso que antes no se pensaba, ¿no? Ya no digo la compra de Amazon, vaya, se ha pasado la transparencia, sino que también todo tipo de compras. También, por otra parte, hay un efecto de compra en el barrio y la vida social y el ocio pues, se va a disminuir, por lo tanto, esa iteración pues, va a producir menos movilidad, por lo menos de aquí hasta finales de año. Por lo tanto, vamos a tener que convivir durante todo este tiempo con una serie de medidas de distanciamiento social, uso de mascarillas, geles desinfectantes, etcétera, pues que va a llevar a que toda esta movilidad pues, va a ser influenciada por todo este proceso. Si puedes pasar la transparencia, Sergio, porque te estoy dando ahora. ¿Qué le va a pasar? Y vamos a ver qué le va a pasar a los distintos aspectos de la movilidad. Por una parte está la movilidad a pie. La movilidad a pie en nuestras ciudades, afortunadamente, yo siempre digo, es un patrimonio que tenemos en España y en algún otro país, que es un componente muy importante. En el caso de Madrid es del orden de la tercera parte y en otras ciudades pues llega a ser del 40, incluso 50% de la movilidad, incluso más en ciudades pequeñas, ¿no? Por lo tanto, esa movilidad a pie sigue existiendo, no, a lo mejor por una parte va a disminuir, pero por otra parte va a aumentar porque la gente pues tendrá menos recursos económicos y por lo tanto pues tendrá que ahorrar en su movilidad y
la movilidad a pie es la forma pues, más barata de desplazarnos. ¿Qué es lo que nos pasa? Que dentro del distanciamiento social pues necesitaremos más espacio para mover a la misma gente. Y entonces pues ha habido, como ven ahí, pues lugares en los cuales pues se le está dando al peatón más espacio, aparte de las aceras, invadiendo algún carril de la calzada para poder desplazarse. ¿Puedes pasar, Sergio? A ver, sí. Y el caso pues, más paradigmático pues, es el centro, el anillo central de Londres, perdón, de Bruselas, en donde pues, se ha hecho zona de convivencia reduciendo la velocidad a 20 kilómetros por hora y por lo tanto pudiendo cruzar los peatones en cualquier momento la calle. En las ciudades en que vivimos, Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, etcétera, pues todos conocemos calles que tienen aceras que escasamente llegan a 1 metro y esas calles pues deberían ser calles en las cuales sean de convivencia y el peatón pudiese utilizar sin ningún peligro la calzada para poder cruzarse con otras personas, por lo menos en estos meses próximos de distanciamiento social. Y ahí está pues también la petición de Greenpeace para ello. Por lo tanto, la movilidad a pie pues seguirá, yo creo, siendo importante y lo que hay que hacer es tratar de darle más espacio. Otro componente es la movilidad ciclista. La movilidad ciclista pues va a recoger parte de la movilidad en transporte público que se va a ir de ella o puede recoger parte de esa movilidad. Yo no creo que sea excesivamente elevado. Creo que ha habido una transparencia de más que ha pasado, Sergio. ¿Es la primera de movilidad ciclista esta? Bueno, sí, que yo sepa, sí. No, sí, vale, de acuerdo. Entonces, las ciudades, hay ciudades que están pues potenciando esa movilidad ciclista, dándoles pues más espacio, como ahí, pues en el caso de París, la transparencia de abajo a la derecha, según se mira, o de Vancouver en la izquierda, pues que hay que aumentar esa movilidad ciclista. Por lo tanto, están produciendo más kilómetros de ciclovías de una forma muy sencilla o con infraestructura pues, más pesada. Caso de París, caso de Milán, caso de Estados Unidos, de Nueva York también, Bogotá, que es otro caso, y otras muchas ciudades pues, están de alguna forma trabajando para aumentar esa movilidad. Yo creo que aquí en Madrid deberíamos también apostar por esa movilidad, aunque vuelvo a repetir que no creo que el crecimiento tenga un peso tan importante para poder canalizar pues un porcentaje de la movilidad tan importante como se canaliza en Copenhague y mucho menos o en Ámsterdam, por ejemplo. Pero sí aumentar del 1% o de la cifra que sea ahora a un 5, 6, 7, 8% en un futuro a corto o medio plazo podría ser un objetivo importante. La siguiente, Sergio. Esa movilidad, pues, como digo, pues muchos sitios están trabajando y también orientada hacia los patinetes, como es este caso, esa noticia de Londres, en el cual va a invertir por 250 millones de libras esterlinas para aumentar esas plataformas para bicicletas y patinetes para que puedan pues, canalizar esa movilidad al trabajo diariamente que no pueda de alguna forma canalizar el transporte público, ¿no? Y que algunas empresas de estas de patinete compartido pues han retomado su actividad que habían de alguna forma paralizado antes de la crisis, pues porque el tema no lo veían claro y que ahora con la crisis pues han vuelto a retomar, como es la multinacional de esta IME Online que ven ahí en la transparencia. La siguiente. Y con esto nos vamos al transporte público. Yo creo que hay que seguir pensando que el transporte público va a ser un servicio esencial, y yo por lo menos soy de esa opinión. El transporte público está tomando todas las medidas sanitarias para hacerlo seguro, todos los que mandan las autoridades sanitarias. El uso de mascarillas en el transporte público creo que ha sido una medida muy importante, aunque yo creo que esa medida
debe extenderse no solamente al transporte público, sino a cualquier sitio cerrado e incluso a cualquier sitio abierto. Espero que en cualquier momento el gobierno sea razonable y aprenda de los, como yo digo, de los 1.300 millones de chinos, 100 y algo millones de japoneses y 50 y tantos millones de coreanos que utilizan en la calle prácticamente casi todos mascarillas, y por lo tanto que el uso de la mascarilla sea obligatoria no solamente en transporte público o en sitios cerrados, sino en cualquiera, porque creo que es un componente importante para evitar pues la transferencia. Aparte del distanciamiento social, pero todos sabemos, y lo vemos todos los días en la prensa, que es muy difícil estar separado metro y medio de las personas, incluso cuando vemos a nuestros políticos que están en el Congreso que no son capaces de mantener esa distancia completamente. Por lo tanto, yo creo que el transporte público está tomando las medidas para hacerlo seguro y el objetivo que tenemos es tratar de aplanar la curva de la hora punta. Es decir, en su momento fue tratar de aplanar la curva de contagios, que lo hemos logrado y esperemos que no haya repuntes, que haya otra vez que aplanarla. Pues ahora el objetivo es aplanar esa hora punta. Y entonces ahí sí creo que tenemos una labor importante que hacer, empezando por las autoridades de transportes, con los diferentes agentes sociales para tratar de aplanar. Me ha venido como anillo al dedo un artículo que acabo de leer esta mañana de un buen amigo, Antonio Lucio, en un periódico digital sobre la movilidad que les recomiendo y que acabo de compartir en mi muro de LinkedIn, sobre un ejemplo de aplanar la curva de hora punta, que fue el caso de Londres con los Juegos Olímpicos, que creo que fue del 2012, ¿no? Pues yo creo que es un buen ejemplo pensar que cada día en nuestra ciudad se están celebrando los Juegos Olímpicos y que por lo tanto tenemos la obligación de aplanar esa curva de hora punta para poder canalizar en transporte público esa movilidad. Porque el transporte público, con todas estas medidas de seguridad que toma para sus instalaciones, para sus vehículos, y con todas las medidas de seguridad que tomamos los usuarios del transporte público, pues se convierte en un lugar seguro. Y por lo tanto, eso necesita una buena comunicación y necesita recuperar esa confianza en el transporte público. Y la siguiente, Sergio, por favor. Sí, un momentito. No es fácil recuperar el usuario del transporte público. Como ven aquí, está la ciudad de Shenzhen en China. Cómo ha evolucionado después de la vuelta al trabajo en 4 semanas, pues el incremento de la movilidad en transporte público, que ha sido importante, pero que ven que no tiene aún, después de un mes, es un porcentaje ni del 50% de lo que era justo el año antes de la crisis, ¿no? Es decir, que es un tema que va a llevar tiempo recuperar esa confianza, pero que en estos países del sudeste asiático, aparte de las medidas que toman del control sanitario con el tema del pasaporte sanitario, algunos de ellos, otros no tanto, pero sí son más serios en ese control de la movilidad. Pues aún así todo les cuesta recuperar la movilidad. La siguiente, Sergio. Hay medidas para tratar de contar a los viajeros el grado de ocupación que se está teniendo el transporte público. Pongo el ejemplo de esa aplicación de Taipei, que es en Taiwán, de los países que más han avanzado en estos temas. Hay otras, Metro de Madrid va a tomar otras medidas que habrá que ver cómo funcionan, pero lo que sí quiero transmitirles es esta información que salió hace unos días de este virólogo italiano, en el cual comentaba que el transporte público es más seguro que, por ejemplo, la reunión en bares. Es decir, que, vuelvo a repetir, tomar el transporte público con cierta medida de distanciamiento social y con todas las medidas de seguridad, hay que venderlo como un lugar seguro, y lo que hay que evitar pues son esas noticias falsas, como esa que parece ser que produjo el estudio del MIT, en la cual pues achacaba
al metro de Nueva York, que hubiese sido el causante de la expansión del COVID-19 en determinadas zonas de Nueva York, y que se ha demostrado de que no tenía ninguna base científica para afirmar ese estudio lo que había dicho. Con esto, pues doy paso a la siguiente presentación. Muchas gracias, Carlos. La siguiente presentación la va a hacer nuestra compañera Susana Alarcón, y en ella pues va a reflexionar un poco de alguna manera en aquellas cuestiones relativas específicamente al transporte público, unas posibles buenas prácticas, unas posibles recomendaciones para llevar a cabo en los próximos meses. Susana, avanti. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Buenos días a todos. Como ya ha presentado Sergio, yo soy Susana Alarcón, soy matemática, llevo 20 años trabajando en el ámbito del transporte, en la planificación, en el diseño de modelos, y bueno, pues vamos a compartir con vosotros unas reflexiones que, como indico aquí, pues bueno, solo aspiran a ser eso, una reflexión sobre los distintos temas que estamos viviendo, qué ha pasado antes y qué puede pasar, ¿no? Uno normalmente desemboca en una reflexión a partir de ciertas preguntas que te van surgiendo, ¿no? Intentar responder a cada una de ellas pues te lleva como a plantearte a veces más preguntas. En esta reflexión a mí me surge la primera pregunta, que es ¿qué diferencia la época pre-COVID, ¿no? Antes de que llegara toda esta pandemia, a la que estamos viviendo ahora, ¿no? Creo que es fundamental detenerse a reflexionar sobre las diferencias, pues para poder enfocar bien las medidas que podemos tomar, tanto en el ámbito social como en el ámbito cultural, en el ámbito económico, y aterrizarlas después al ámbito del transporte urbano, interurbano, el transporte público, ¿no? En la época pre-COVID, digamos, pues me ha parecido interesante reflejarlo como cuando miras al mar, ¿no? Como el mar en calma, una situación, bueno, más o menos controlada, sabemos que puede ponerse bravo, pero tenemos como cierta confianza en que lo podemos controlar, ¿no? En unos días hemos pasado a una situación muy diferente que, bueno, pues ha venido a desmontar nuestro orden, fuera el que fuera, cada uno tendría el suyo, pero ese orden anterior nos lo ha desmontado esta pandemia, ¿no? Entonces, nos vemos obligados a tomar unas medidas que antes no contemplábamos, y todo ello para todo necesitamos pues una serie de herramientas que nos permita poner orden en este caos, ¿no? En el ámbito de la movilidad también, pues una primera reflexión es que ahí el distanciamiento y la distancia entre las personas entra como una variable nueva a formar parte de... Es una nueva protagonista, ¿no? Hasta ahora, pues bueno, el distanciamiento no parecía que fuera muy importante, ahora es, pues como bien ha dicho antes Carlos, importante tanto en la movilidad a pie, como podemos ver ahí, como en el resto de modos de transporte, ¿no? A ver si soy capaz de pasar. A ver, Aquí. Bueno, según en estos 2 meses que llevamos, hemos ido viendo pues distintas medidas que se van tomando los distintos gobiernos. La Organización Mundial de la Salud declara que hay que minimizar los riesgos en lugares con alto potencial de contagio, sobre todo son lugares cerrados, lugares públicos. Aquí, pues bueno, el transporte público es uno de esos lugares, ¿no? Los vehículos, las estaciones intermodales. Además, hay que asegurar un compromiso de la población en la aplicación de las medidas adoptadas a fin de continuar protegiendo los derechos a la vida, a la integridad física y a la salud de las personas. Y me ha parecido interesante destacarlo porque forma parte también el compromiso de cada uno de los ciudadanos, ¿no? O sea, la población tiene que tomar conciencia de la situación en la que estamos y vivir con esa coherencia de respetar las normas y de ser respetuoso con el otro, porque mis actuaciones
derivan en unas consecuencias hacia los que tengo alrededor, ¿no? Luego las distintas órdenes que ha ido dictando el Ministerio de Transporte, una de ellas, el decreto ya pide que hay que garantizar la movilidad de los ciudadanos, pero además en los transportes públicos se requieren de, pues bueno, se les van imponiendo como una serie de condiciones de distanciamiento, de seguridad, de un aforo, reducimos la oferta, reducimos también el espacio dedicado al transporte. Entonces, son una serie de variables con las que hay que convivir y con las que hay que planificar el transporte, ¿no? Las políticas desarrolladas hasta ahora primaban, digamos, una movilidad en modos sostenibles, en modos de alta capacidad, donde pudiéramos llevar el máximo de personas en el menor espacio, ¿no? Siempre se han primado las redes ferroviarias por ello, porque son más sostenibles en ese sentido. Ahora, con esta situación que hemos vivido, parece que la única solución que se plantea a los problemas de movilidad es que volvamos a llenar las carreteras de vehículos particulares, ¿no? Cuando llevamos una trayectoria en la que hemos visto que esa forma de movilidad no es la idónea ni es la correcta, ¿no? El vehículo particular vuelve a cobrar un protagonismo que durante muchos años se ha estado trabajando por parte de las administraciones en que no sea así, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de premisas que se tienen que cumplir, pero veamos cómo las podemos abordar, ¿no? Si es la única solución, la de pasarnos todos al vehículo particular. No quisiera con esta transparencia minimizar ni simplificar, porque la situación es compleja, hay muchísimas variables que interactúan en todo esto, pero sí quisiera, pues, que fuera un mensaje un poquito más claro, resumir como en cuatro bloques las diferencias principales que yo observo entre las dos épocas, ¿no? La época pre-COVID y la época post-COVID. Por un lado, la limpieza, los hábitos de limpieza en los que ahora mismo estamos asimilando, tanto a nivel personal como a nivel de las redes de transporte, en los vehículos, pues son medidas que se deben implantar, pero que se pueden implementar y que de hecho ya se están implementando, ¿no? Yo creo que las redes de transporte, los vehículos, las paradas, las marquesinas, las estaciones intermodales, están haciendo las administraciones y los operadores un gran esfuerzo en cumplir a rajatabla estas medidas de limpieza. Y creo que es algo que no se está dando a conocer ni se está valorando. Y como bien decía Carlos, probablemente sea bastante más seguro viajar en un vehículo de transporte urbano e interurbano que estar en una terraza tomándose ahora mismo un café, ¿no? Eso creo que es deber de todos el dejarlo patente, ¿no? Otra gran diferencia es el distanciamiento. Pues antes podíamos ir un poquito todos apelotonados y casi era como, bueno, una característica de eficiencia. Ahora tenemos que mantener unas distancias. Es verdad que en determinadas horas punta, si pensamos en lo que era antes el transporte público, se hace difícil visualizar ese escenario en el que podamos mantener unas distancias. Pero creo que combinando muchísimas variables que están a nuestro alcance, se puede dar esa seguridad con el uso de mascarillas y otro tipo de medidas, ¿no? Yo creo que no debiéramos descartar, por el pensamiento que tenemos de lo que era antes, el que a futuro no lo podamos cambiar, ¿no? Luego hay una parte de responsabilidad social, en lo que indicaba también, pues, mi compañero Carlos, ¿no? Habrá hábitos que hasta ahora los hemos hecho así, pero que los tendremos que cambiar. Y ahí interviene la responsabilidad de cada uno. Y luego destaca otro bloque, le llamo coherencia social, por no decir política, porque parece que solo recae en la responsabilidad de los políticos, pero que es que llevamos muchísimos años desarrollando unas políticas sostenibles, unas medidas derivadas a un uso sostenible, eficaz, a que el peatón cobre un protagonismo en nuestras ciudades, como bien decía Carlos, ¿no? Es un patrimonio que tenemos aquí y que es una movilidad eficiente, barata, sana
Entonces, yo creo que no podemos desterrar todas esas políticas para ahora derivar toda la movilidad a otros modos, ¿no? Yo creo que hasta ahora había que actuar al corto plazo, era evidente, o sea, la situación era la que era y lo primordial era salvar vidas y evitar el contagio. Pero creo que ahora ya tenemos cierta ventaja, ¿no? De hecho, estas fases que se han planteado de desescalada, ¿no? Creo que es el momento de planificar a largo plazo, pero planificar uniendo la nueva situación con todas las políticas y todo lo que se ha trabajado hasta ahora. No creo que sea motivo el que tengamos que desterrarlo. Por eso me parece importante el describirlo aquí como una diferencia. ¿Vale? Perdón. Vale. Y puestos a soñar, ¿no? Si vamos hacia atrás, Sergio, a soñar un poquito más ahí. Pues ¿por qué no va a ser posible implementar estas nuevas medidas en el transporte público, ¿no? ¿Por qué no va a ser viable seguir potenciando el uso del transporte público siendo responsables con las necesidades desde el punto de vista de salud? ¿Y por qué no vamos a poder seguir esa línea ya trabajada hacia una movilidad sostenible y eficiente, innovando en metodologías, en herramientas, en pautas de gestión? Porque yo creo que tenemos capacidad en este país, ¿no? O sea, somos muy capaces de desarrollar muchas cosas, de innovar, como se ha podido ver en estos 2 meses, ¿no? ¿Por qué no vamos a ser capaces? Y en una primera aproximación a ese escenario positivo de que sí que creo que podemos ser capaces, he escrito unas cuantas, ¿no? Que seguro que cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, si nos ponemos a pensar, pues surgirán otras, no sé, otras muchas, dependiendo, ¿no? Como decía Sergio, he trabajado muy de forma directa con la planificación del servicio de Bizkaibus en esta época, en estos 2 meses de crisis sanitaria, digamos, y ves que existe tecnología, existen herramientas, estamos en un buen momento como para que todo esto sea posible, ¿no? En el bloque de la limpieza, haciendo referencia a las diferencias entre la época pre y la post, ¿no? Podemos intensificar la limpieza en las paradas cabecera con alta demanda, asegurando al usuario que los vehículos están desinfectados de forma continua, atendiendo a un rigor, ¿no? Podemos incluso plantear limpiezas express en paradas intermedias de la red, donde puedan regular, ¿no? Esto, al final, seguro que las personas que planifican y conocen sus redes de transporte tienen en mente qué líneas entran dentro de una tipología, qué líneas entran dentro de otra tipología y qué medidas podemos tomar en cada una de ellas, ¿no? Se puede describir en el vehículo la periodicidad de esas limpiezas para dar seguridad al usuario, ¿no? Esto ya se viene haciendo en muchos centros comerciales. Que el usuario compruebe efectivamente que está utilizando un modo seguro. Poner a disposición de las personas los usuarios, los geles, ¿no? Que como vemos ahora en los comercios, cada vez que vas a adquirir alguna cosa, pues es casi obligatorio, ¿no? Seguro que hay otras miles de medidas para que los vehículos nos sintamos seguros y podamos viajar con tranquilidad. En las paradas, pues un poco lo mismo, ¿no? Intensificar esa limpieza que me consta que se está haciendo, porque hay muchos recursos dedicados a ello, ¿no? Publicitar esos planes y esas medidas de limpieza, que el usuario los conozca, pero además a poder ser que sean medidas concretas y sencillas, que no haya que hacer un máster para entender cuáles son las medidas clave, ¿no? Seguro que hay 3 o 4, no hace falta liar demasiado al ciudadano, que sean mensajes claros y que cada uno sepamos exactamente lo que tenemos que hacer. Disponer de cuadros de mando internos que nos permitan hacer ese seguimiento y trasladar esos indicadores con una seguridad de que efectivamente eso se está haciendo, ¿no? Y todo esto, como bien decía antes Carlos, conlleva una campaña de comunicación, no de desacreditación, como parece que hasta ahora pues en algunos hemos podido escuchar en algunos foros, ¿no? Hay que publicitar y hay que lanzar una campaña de comunicación para
que el usuario compruebe que es un modo seguro para viajar. En cuanto al distanciamiento, ya creo que se están implementando medidas de control de aforo, ¿no? Tenemos pues, las redes de transporte cada vez evolucionan los sistemas, los que viajan con cancelaciones, por ejemplo, a través de una tarjeta, cancelan a la entrada, cancelan a la salida. Habrá modos en los que no sea tan sencillo, pero en los que se pueda, tal vez se pueda limitar ese aforo. Delimitemos el espacio en el vehículo con simples dibujos, que cuando alguien suba al autobús no dude dónde se tiene que colocar. Si al final, si en una tienda son capaces de hacerlo, ¿no? Presuponemos que en un vehículo también se va a poder hacer, ¿no? Intensificar los servicios en hora punta, reducirlos en hora valle, analizar la planificación del servicio metiendo en juego otras variables que hasta ahora no las teníamos, pero que ahora las tenemos que añadir a nuestros criterios de planificación. Replanificar la oferta. Tal vez haya que pensar en un servicio lanzadera, en unos parkings disuasorios, en qué podemos hacer con los núcleos de alta generación. Readecuemos esos horarios para ajustarnos también a la demanda, ¿no? Seguro que ahora mismo tenemos recursos para hacerlo y es fundamental contar con herramientas y con indicadores que nos permitan analizar toda esa información y ajustarnos a una situación a un escenario donde influyen tantas variables, ¿no? En las paradas, delimitemos el espacio en el interior de las marquesinas, determinemos recorridos de acuerdo a los aforos de las estaciones intermodales, establezcamos unas líneas de acceso para determinadas líneas, para que el usuario tenga la seguridad de que va a entrar de una forma ordenada, de que el primero que llega va a ser el primero que pueda acceder a su vehículo, a su línea para hacer su recorrido, ¿no? Seguro que hay, en las estaciones intermodales ya los modelos trabajan en diseñar cuál es el mejor escenario para que el flujo de peatones sea ágil, ¿no? Igual que los modelos de tráfico, los modelos de peatones ya nos indican cuál es la mejor distribución de los peatones, qué recorridos tienen que hacer para que sean más seguros. Pongámoslos en práctica, ¿no? Desde el punto de vista de la responsabilidad social, pues habrá que proveer a las personas usuarias de herramientas para que ellas puedan diseñar su plan de viaje y actuar con responsabilidad social, ¿no? De acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a las necesidades de los demás. Si yo tengo conocimiento de alguna forma de a qué horas los vehículos van más llenos, tal vez pueda adecuar mi viaje a otro momento, ¿no? Ofrezcamos información en tiempo real. Eso es algo que creo que podemos hacer. Tenemos la capacidad y las herramientas para ello, ¿no? El transporte urbano e interurbano dispone de sistemas de ayuda a la explotación que nos va a permitir hacer muchas cosas sabiendo a dónde queremos llegar, ¿no? Describir en los vehículos y en las paradas pues, todas las medidas a las que estamos obligados a mantener para que nosotros mismos seamos los que exijamos a los de al lado que esas son las normas y todos las tenemos que cumplir, ¿no? Luego, por otra parte, intervienen más agentes sociales, evidentemente. Los horarios flexibles de entrada y salida a los lugares de trabajo pues será algo que recae en el ámbito de las empresas, ¿no? Promover planes de movilidad en grandes centros de trabajo, pero planes de movilidad que tengan en cuenta también estos criterios que entran en esta nueva fase, ¿no? Fomentar otros hábitos de movilidad, ya sea el andando, la bicicleta, en aquellos desplazamientos que así lo permitan, ¿no? Y desde el punto de vista de la movilidad sostenible y la coherencia social, no podemos perder de vista que seguimos necesitando reducir emisiones contaminantes, reducir la contaminación acústica. Cierto es que no era la prioridad en estos 2 meses, pero sí a futuro. No podemos seguir funcionando en un escenario a corto plazo. Tenemos que empezar en paralelo a hacer un diseño a largo plazo de hacia dónde vamos y cómo podemos plantear o medir indicadores que ya nos den una pista de que vamos a tener que actuar sobre la red, sobre la oferta, sobre la demanda. Tener una red de transporte público eficiente, integrada, seguir dando al peatón ese protagonismo,
promoviendo los desplazamientos en modo sostenible, seguir en la línea de una política tarifaria en el transporte urbano e interurbano integrada, que se bonifiquen los desplazamientos con un carácter asiduo, que no se penalicen los transbordos para que tengamos una red de transporte más ágil. Pensar en otras medidas de ofertas de parking disuasorios que nos puedan conectar a través del transporte público con el centro de nuestras ciudades, ¿no? Hay muchas medidas en las que podemos seguir trabajando porque disponemos de herramientas para ello, ¿no? La información en tiempo real creo que es una variable muy importante de cara a que el usuario decida viajar en un modo o en otro. Tenemos sistemas de gestión de la demanda que podemos implementar. Necesitamos indicadores, necesitamos traducir toda esa información que registran nuestros sistemas en indicadores que nos ayuden a planificar y a tomar decisiones. Necesitamos integrar y monitorizar toda esa información tanto para nuestro tratamiento como para publicitarlo y el usuario conozca en todo momento cómo está la red. Y todo esto transmitírselo a la ciudadanía para que efectivamente siga apostando por viajar en el transporte público. Y bueno. Muy bien, Susana y Carlos, muchas gracias por vuestras intervenciones. Creo que han ido, aparte de hacer una reflexión general, creo que se ha hecho, y creo que también que han entrado en cuestiones un poco particulares y prácticas que creo que pueden ser de mucha utilidad. Pasamos a la fase al rato que hemos dejado para que pregunten las personas que nos están viendo, y bueno, he ido recogiendo las preguntas que han ido dejando y simplemente las voy a lanzar y vamos respondiendo en la medida que nos sea posible. Miguel Artiach, por ejemplo, nos pregunta cómo comparten espacio los patinetes eléctricos o los patines eléctricos y la necesidad de aceras adaptadas a distancia social. Es decir, aquí es una situación en la que tenemos patinetes, segways, todas estas cuestiones por un lado, y luego tenemos las aceras también ocupadas por viandantes, con la variable actual de que necesitamos más espacio entre unos y otros. ¿Cómo veis esta situación? ¿Por dónde creéis que pueden ir los tiros para una convivencia adecuada y segura? A ver. Bueno, yo creo que, vamos a ver, lo que son las aceras son espacios para los peatones nada más. Es decir, que estamos hablando incluso de darle más espacio de la acera al peatón. Y otra cosa es el espacio de la bicicleta y el patinete. Entonces, no hay que mezclar los dos espacios. Los peatones tienen que ir por su espacio, bien sea acera o incluso más espacio fuera de la acera, y las bicicletas y patinetes tienen que ir por otro espacio reservado para ellos. Esto en calles de gran tráfico, en calles que son de barrio, digamos, es decir, calles de un carril por sentido. De entrada deberían ser calles 30 o incluso calles 20, sobre todo si son calles de aceras estrechas, de forma de que el peatón también pueda ir a la calzada, y entonces pues habría una mezcla de usos de la típica calle 20, de convivencia, de peatón, bicicleta, patinetes y de los coches que pasen por allí. Bueno, yo también me voy a permitir una breve respuesta en la línea que señala Carlos. Yo creo que esta es, además, de alguna manera, una situación que es previa al COVID, ¿verdad? Que es que con la difusión de todos estos medios personales de transporte, pues de alguna manera se generaba una competencia por el espacio urbano. Y yo creo que claramente lo que nos tiene que delimitar o orientar cómo tenemos que llevar a cabo esas políticas es la previsible velocidad de movimiento. Es decir, de alguna manera lo que no es difícil que compartan espacio unos elementos que van pues, caminando, que podemos ir a 3,5, 4,5 por hora, con elementos que van a ir a 20 por hora. De alguna manera es conveniente, a mi entender, pues que los espacios sean distintos y en ese sentido separar las bicicletas, los patinetes de los peatones, yo creo que tiene que ser la tendencia dominante en aquellos espacios que lo permitan, que los vehículos vayan entendiendo, los coches
que van a compartir su espacio con bicicletas y de alguna manera en aquellos espacios donde se pueda, como señalaba Carlos, puede haber una convivencia más estrecha, pues porque hay menos espacio y porque pues, tenemos que tender a reducir la velocidad de marcha de todos los elementos de tal manera que para el peatón sean lo más amigables posibles. Bueno, tenemos una siguiente pregunta que nos hace Félix Basozábal. Habla de las horas puntas. Dice, aplanar la curva de hora punta requerirá aumentar la frecuencia en ese tramo horario. ¿Cómo se puede reordenar el servicio? ¿Más unidades de refuerzo? Lanza esa doble alternativa o esa doble pregunta. Bueno, yo creo que se puede enfocar desde dos puntos de vista, ¿no? Hay que actuar sobre la oferta, evidentemente, pero yo creo que también sobre la demanda, ¿no? Yo creo que nuestros hábitos deberán ir a ampliar ese periodo de hora punta para que podamos laminar la demanda y luego adecuar la frecuencia en ese tramo horario en la medida de lo posible, ¿no? Tal vez haya que reforzar en determinadas franjas horarias, ampliando esa hora punta. Tal vez antes los refuerzos en las redes urbanas o interurbanas o una mayor frecuencia en un periodo horario era más limitado. Tal vez tengamos que ampliar ese periodo horario para que lo que conocemos como hora punta no sean 2 horas, sino algo más. Y sobre todo estar muy pendientes de cómo evoluciona la demanda, ¿no? Si efectivamente esos cambios sociales que se están dando influyen en esa demanda y ajustarnos a ella, ¿no? Yo creo que cómo se va a poder reordenar el servicio será de acuerdo a esa demanda y yo creo que en la actualidad tenemos muchos datos que nos van a poder permitir analizar casi en tiempo real esa demanda y ir adecuando el servicio. No se trata de planificar cada semana, ¿no? Pero sí creo que hay que tener un poco de paciencia hasta que se reordene el servicio de una forma un poco más afianzada en el tiempo, pero yo creo que hay que ir por los dos lados, por la planificación y por la demanda. Sí, yo solamente quisiera resaltar, en base a la transparencia que yo presenté de Shenzhen, cómo semana a semana iba cambiando la demanda en transporte público, poco a poco, pero iba cambiando. Es decir, que está claro que una vez entremos en la nueva normalidad, pues el transporte público tendrá, como decía Susana, que ir conociendo día a día y semana a semana cómo va evolucionando la demanda para poder ir ajustando la oferta para cumplir las condiciones sanitarias que se le están exigiendo. Muy bien, tenemos una pregunta por aquí de Skeine Leporburu que nos pregunta sobre el uso de sistemas de bicis compartidos o sistemas similares. Si pueden conllevar ciertos riesgos de higiene si los usuarios no respetan las precauciones y, por tanto, si es positivo, si vemos positivo la promoción de este tipo de servicios. Bueno, yo creo que, como decía Susana, uno de los componentes de esta época es la responsabilidad social, ¿no? Es decir, que todos tenemos que ser conscientes de que han cambiado los tiempos y que tenemos que tomar ciertas medidas higiénicas para nuestra movilidad diaria. En el caso de la bicicleta compartida, yo creo que es un sistema que se puede utilizar, pero está claro que la persona que lo utilice tiene que tomar unas precauciones higiénicas mayores que aquella persona que no lo utilice. Yo, en principio, soy partidario no solamente de aquel que utiliza bicicleta, sino de cualquiera, de llevar guantes, porque creo que con guantes tienes menos posibilidades de tocarte la cara y si tocas algo, pues tienes posibilidad de quitarte el guante y poner otros. Por ejemplo, si has viajado en transporte público, sales del transporte público, te quitas los guantes, los echas a la papelera
o llevas un pequeño hidrogel y te lava las manos si no tuviese el transporte público. Pues aquí con la bicicleta igual, es decir, que yo creo que aquellos que sean usuarios frecuentes de una bicicleta compartida tienen que tomar ellos las medidas para estar seguras. Y con esas medidas, pues no hay ningún problema para promover este tipo de servicio. Todos tenemos que ser conscientes que a partir de ahora, desde hace 2 meses y más de ahora y de lo que se nos presenta inmediatamente, es que tenemos que tener mucha responsabilidad social y mucha precaución en las medidas higiénicas. Sí, en ese sentido, yo creo que, claro, cuando se pregunta, ¿es positivo promover este tipo de servicios? Yo creo que sí, en la medida que no tenemos que olvidar también que, a pesar de que ahora estamos muy centrados en cuestiones, como es lógica, relacionadas con el COVID, no tenemos que olvidar que antes de esto nos estábamos enfrentando también a otras amenazas que tal vez sean un poco más invisibles y que están más invisibilizadas, pero que también mata a muchas personas, que son todo lo que es principalmente la contaminación. Por lo tanto, ese es un agente que sigue ahí presente y cualquier promoción del vehículo privado que nos lleve, o sea, cualquier situación que nos lleve al aumento del vehículo privado puede hacernos olvidar que tal vez nos podamos sentir, que no sé si es cierto, pero sí podamos tener la percepción de que estamos moviéndonos de manera más segura. Pero en todo caso, sería una movilidad segura respecto del coronavirus, y habría que verlo, y en todo caso no es segura respecto de otras cuestiones, de otras patologías, de otras enfermedades que vamos a de nuevo, digamos, a potenciar esos escenarios, y yo creo que eso no puede ser positivo, y por lo tanto yo sí soy partidario también de promover este tipo de servicios. Nos preguntan aquí también, fijaos, una pregunta muy específica por máquinas expendedoras con reconocimiento de gestos de manos. Si son ya cuestiones muy específicas que me parecen interesantes, pero que de alguna manera además enlazan con otra, digamos, con otro ámbito de estudio que me suele tocar analizar bastante, que es la cuestión de la accesibilidad universal, que también tiene mucha importancia en el transporte, es decir, todos aquellos elementos que permiten a todas las personas pues, hacer un uso del transporte público, de tal manera que puedan pues, personas, no únicamente, que es lo que tendemos a pensar con movilidad reducida, pero también personas con problemas de visión o con problemas de escucha, cómo pueden utilizar el transporte público de manera autónoma, y este tipo también de servicios, las máquinas expendedoras, etcétera, todas ellas necesitan una readaptación para que sean cada vez más universalmente accesibles. En ese sentido, las acciones que podamos tomar en este momento, creo que también relacionadas con el COVID, creo que no nos tienen que hacer olvidar también otras cuestiones que también siguen estando encima de la mesa, siguen estando presentes, y que no por tomar acciones que podamos entender que son buenas en un sentido, puedan ser perjudiciales en otro sentido. Y en ese sentido, pues yo creo que este tipo de situaciones de máquinas expendedoras, pues evidentemente a todos estos servicios aledaños habrá que darles una vuelta, pero habrá que darles una vuelta teniendo en cuenta diferentes prismas o diferentes puntos de vista. Nos preguntan también por aquí si las restricciones van a reducir la capacidad del transporte público, ¿cómo podemos hacer que otros modos sostenibles tomen protagonismo en vez del coche? Bueno, de alguna manera yo creo que ya habéis apuntado algunas cuestiones al respecto, ¿no? Respecto de ganar espacios a las bicicletas. Bueno, comentad lo que os parezca. Sí, yo creo que dependerá un poco del tipo de las necesidades de movilidad. Yo creo que el modo andando es un modo que tenemos que incentivar, pero es evidente que únicamente es válido en determinados tipos de desplazamiento, ¿no? En determinados recorridos. Reducir la capacidad del transporte, pues yo creo que no se trata tampoco de reducir drásticamente esa capacidad, ¿no? Como bien decía Carlos también, la movilidad se prevé que en los años próximos que tardemos en recuperar las cifras de movilidad previas a
esto. Entonces yo creo que habrá que ir adecuando y analizando en qué tipos de desplazamientos tenemos que incentivar otros modos sostenibles, ¿no? Ir viendo dónde crece esa movilidad, en qué tipos de desplazamientos y adecuando esa oferta de modos acorde a esas necesidades, porque la movilidad en función, tiene unas casuísticas muy diferentes en función del origen y del destino. Entonces, yo creo que se abre una nueva etapa de conocimiento de la nueva movilidad, y según vayamos conociendo esas nuevas pautas, porque yo sí creo que los hábitos van a cambiar. Entonces, de acuerdo a esas modificaciones, habrá que ir incentivando de una forma unos modos u otros, o derivando capacidad del transporte a unas zonas y de unas zonas a otras, ¿no? Pero yo creo que va a ser un poco partiendo del conocimiento de cómo se está comportando la demanda. De acuerdo. Bueno, pues yo creo que de alguna manera hemos ido respondiendo a las preguntas que nos han hecho, incluso algunas que al escucharos a mí se me habían venido a la cabeza, que también han ido saliendo, y simplemente con esto agradeceros a Carlos y a Susana que habíais compartido este espacio de reflexión con nosotros, a todas las personas que nos habéis estado escuchando, que habéis lanzado preguntas, que habéis participado. Y en todo caso, bueno, os recuerdo que no tenemos ningún problema en circularos la presentación que hemos utilizado para realizar este webinar, y quedamos a vuestra entera disposición para cualquier cosa que podáis necesitar. Muchas gracias.